La verdad es que es un placer estar aquí en Donosti con motivo de esta 33 edición del Congreso de CONAIF. Agradecerte, presidente, la invitación, a Instagi también, obviamente, como anfitriones, de poder acompañaros. Y yo creo que, sinceramente, tras vuestras intervenciones de inauguración, yo creo que habéis fijado muy claramente cuáles son los temas de debate alrededor de la transición energética. Yo creo que es una realidad a la que debemos ser capaces de dar respuesta, pero lo que es más importante, debemos ser capaces de dar respuesta adecuando el binomio transición energética, sostenibilidad, competitividad. Lo apuntabais muy bien. Y yo me centraré hoy en un aspecto que yo creo que es crucial y donde el Estado español, España, tiene un gran potencial, que es el papel de los gases renovables. Y os podéis preguntar, bueno, ¿y qué tienen que ver con nosotros, con el colectivo de instaladores, todo el tema de los gases renovables? Lo veremos. Yo creo que es oportuno el tema de, en esta transición, donde de la mano de la innovación, del desarrollo tecnológico, estamos viendo avances significativos. Vemos que para dar respuesta a las necesidades de climatización, de calefacción de las viviendas, surgirán y están surgiendo múltiples soluciones. Soluciones eléctricas, soluciones de hibridación, pero también soluciones térmicas basadas en los gases renovables, donde sin duda creemos que tenemos una oportunidad a la hora de descarbonizar de una forma eficiente en costes. En este congreso, yo creo que lo apuntabas muy bien, Paco, el tema de se tocarán muchas cuestiones, desde lo que son los avances tecnológicos, se tocarán lo que es aspectos clave para la gestión de las empresas, para posicionar esas alternativas, para dar respuesta a las necesidades de los consumidores. Y yo la verdad es que iba a hablar del papel de los instaladores, pero me ha gustado una definición que se ha dado en la mesa o en la inauguración anterior que yo creo que es crucial. Son los que hacen que las cosas funcionen, tanto a nivel de infraestructuras, con la adecuación, adaptación, desarrollo de esas infraestructuras gasistas adaptadas al biometano, adaptadas en el futuro a lo que es el hidrógeno renovable, pero también en los usos finales y dando respuesta a las necesidades particulares de los clientes domésticos. Porque, en definitiva, ese instalador, en el fondo, es un prescriptor, da solución a las necesidades inmediatas de ese cliente, teniendo en cuenta sus características, teniendo en cuenta sus condiciones económicas y buscando la mejor solución para avanzar de forma eficiente en costes en la transición energética. Nada, yo ya he agotado esos 3 minutos, voy a empezar con la presentación. Yo lo que quería compartir con vosotros, como Sedigas, es nuestra visión de hacia dónde vamos. El cambio climático es inexorable, las muestras de los efectos derivados del cambio climático son cada vez más evidentes y sin duda tenemos que seguir avanzando. Pero desde una posición, y veréis que me centraré en este apartado, que es la que defendemos como asociación. Defendemos que serán necesarios todos los vectores de descarbonización. A veces tendemos a confundir descarbonización con electrificación. Y a nosotros, como Sedigas, nunca nos oirán decir que no es necesario seguir avanzando en la electrificación, pero no podemos renunciar al resto de palancas de descarbonización. Yo creo que los objetivos climáticos son tan ambiciosos, son tan inminentes, es necesario dar respuesta de forma, como sociedad, como economía, de forma conjunta, pero buscando y utilizando todas esas palancas de descarbonización y donde el gas natural en el corto plazo, pero especialmente lo que es los gases renovables en el medio y largo plazo, son una solución conjuntamente a otras soluciones eléctricas. En este sentido, quisiera una primera parte de mi intervención centrarlo aportándoos mi visión de hacia dónde vamos y especialmente después de un shock energético como el que hemos vivido en 2022. Después me gustaría el tema de daros unas pinceladas de la coyuntura actual del sistema o del sector gasista. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos ha afectado este shock energético? ¿Dónde estamos? Y sobre todo, ¿cuáles son las previsiones más inmediatas? Y donde veremos que dentro de esas previsiones más inmediatas los gases renovables se van abriendo paso, son ya una realidad. El viernes pasado tenía el placer de asistir a la inauguración de una nueva planta de biometano en Cataluña, en Can Mata, y además impulsada por 3 socios de Sedigas, Precero, Guaga
y Nedgia. Una realidad que pone de manifiesto una solución circular que nos permite descarbonizar dando respuesta a la gestión de los residuos, un problema mayúsculo en España, y al mismo tiempo generar empleo y riqueza en el territorio. Otro aspecto que a veces nos olvidamos, la transición energética debe ser una transición justa o no lo será. Os hablaré del potencial de los gases renovables, os hablaré de esa realidad, de ese potencial existente en España de biometano y, sin duda, el papel y el potencial que también tiene el hidrógeno renovable. Y después, finalmente, sí que me gustaría, en este contexto, una vez ya os he expuesto lo que es nuestra visión como asociación, de hacia dónde vamos, cómo nos va a condicionar esa política energética, cuáles van a ser sus pilares y prioridades, las oportunidades que surgen para el colectivo de profesionales que conforman este sector y que sois todos vosotros. Y donde yo creo, y hago un spoiler de una de las conclusiones de los mensajes que apuntaré en este apartado, yo creo que sin duda hemos demostrado a lo largo de los más de 50 años de vida del sistema gasista en España la relevancia de los profesionales que conforman este sistema, dando respuesta a las necesidades de los clientes industriales y clientes domésticos. Sin duda son el pilar o han sido el pilar de transformación de la economía de la mano del gas y serán el pilar de transformación de la economía de la mano de los vectores de descarbonización. Pero eso también nos implica, son oportunidades que nos implican retos, capacitación, formación, adecuación de ese perfil profesional a los nuevos retos, donde sin duda es el mejor de los profesionales para dar respuesta a las necesidades del conjunto de la economía. Cambio climático, ¿hacia dónde vamos? A mí siempre me gusta empezar con esta diapositiva. Y aquí simplemente el mensaje que os quería trasladar es, esta diapositiva tenéis lo que son la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, y el reto que tenemos, que nos hemos planteado a nivel europeo con el objetivo de 0 emisiones netas en el 2050. Sin duda, un reto mayúsculo, teniendo en cuenta que más allá de la ligera reducción como consecuencia de la pandemia a lo largo del 2020, se produce un repunte, estancamiento, y donde el reto es doblegar esta curva a lo largo de los próximos años. Sin duda, un reto mayúsculo donde lo importante es ser capaces de llegar a cumplir con ese objetivo de Net Zero Emissions, pero también otro mensaje, ser capaces de que esa curva se aplane lo antes posible, por el hecho de que no que en 2050 hayamos llegado a las 0 emisiones netas, no quiere decir que no tengamos un problema de calentamiento. Tenemos unas emisiones en la atmósfera que obviamente tendrán un efecto a lo largo de los años. Por lo tanto, importante ser capaces de llegar de forma eficiente en costes, como decía antes, ser capaces de combinar ese binomio energía, industria, competitividad, pero al mismo tiempo ser capaces de llegar lo antes posible. ¿Y por qué hago incidencia en lo de lo antes posible? Porque aquí sin duda es importante echar mano, por simplificarlo, de lo que ya tenemos, de esos grandes activos que ya tenemos. La infraestructura gasista es un gran activo. Tenemos cerca de 100.000 kilómetros de red de transporte y distribución que ya está preparada para lo que es el transporte y la distribución del biometano. No requiere de ningún tipo de adecuación. Y con ligeras, menores adecuaciones está preparada para lo que es el blending, para lo que es la combinación de hidrógeno, biometano y gas natural. Aprovechemos lo que tengamos porque sin duda la velocidad es crucial y el coste económico de la transición energética también. No nos engañemos. Cuando nos dicen que la transición energética no va a tener coste, la transición energética va a tener coste económico. Y lo que tenemos que hacer, el conjunto de actores que conforman este ecosistema, este sistema energético que buscamos y estamos convencidos de la necesidad de avanzar por la descarbonización, es intentar que sea lo menos costosa posible, tanto en beneficio de la industria como en beneficio de los bolsillos de nuestros consumidores. Volveré sobre esta cuestión más adelante. Y donde Europa nos está marcando la senda de descarbonización. Desde el Pacto Verde Europeo, donde fijaba lo que era esa hoja de descarbonización con el horizonte del 2050,
que fue necesario adecuarla a lo que es la crisis energética del 2022 como consecuencia del uso de la energía como un arma de guerra por parte de Rusia y que generó un shock energético sin precedentes a nivel occidental, pero donde también, y a mí me gusta siempre apuntarlo, obviamente eso tuvo un efecto, pero en 2021 ya veíamos los primeros síntomas de rigideces y tensiones en los mercados. Finales del segundo semestre del 2021, donde salíamos de una pandemia, se estaba reactivando la demanda económica, impulsando la demanda de inputs energéticos, con unas rigideces en la oferta ya empezamos a experimentar las primeras tensiones en precios, pero que sin duda se acrecentaron durante el 2022. Todo ello ocasionó que Europa tuviera que reaccionar al Repower Europe, un paquete de medidas donde, si me permitís simplificarlo, 3 ejes de actuación: ahorro y eficiencia energética. La mejor de las energías es la que no consumimos, la que reduce costes, pero para eso es necesario seguir avanzando en esa apuesta decidida del tejido productivo por mejorar su eficiencia energética. Al mismo tiempo, una apuesta por la seguridad de suministro nos hizo ver la importancia que tiene la seguridad de suministro. Cuando Europa abordaba las necesidades, preocupaciones de política energética, siempre hablaba de 3 aspectos clave: competitividad en costes. Debemos ser capaces de acceder a una energía barata y económica. Esto ya estaba en el Tratado de la CECA, en la década de los 50. La preocupación está a nivel europeo por la competitividad, ha sido presente en todos los momentos. Tenía el eje la preocupación por la sostenibilidad, ser capaces de avanzar, desacoplar consumo energético de emisiones de CO2, y siempre abordábamos la necesidad de seguridad de suministro. 2022 ha puesto de manifiesto que lo que habíamos dado por garantizado no estaba tan garantizado a nivel europeo. En el caso español, yo creo que tenemos ese sistema diversificado de fuentes de aprovisionamiento que ha sido capaz de garantizar esa seguridad de suministro, pero os puedo asegurar que nuestra situación dista de ser, y esto en términos positivos, la que han tenido algunos Estados miembros a nivel europeo. Seguimos avanzando en esa política, en esos ejes. Por lo tanto, decía, eficiencia y ahorro energético, seguridad de suministro y un aspecto que es crucial: apuesta por los gases renovables. ¿Y por qué por los gases renovables? Porque es un recurso autóctono, no tenemos que importar, lo tenemos en nuestra casa, tenemos ese potencial, como decía antes, que nos permite dar una respuesta a la gestión de los residuos, una solución circular en el territorio con múltiples sinergias y que además no requiere de adecuación de esas infraestructuras, con lo cual yo siempre digo que es la cuadratura del círculo. Y bajo ese paradigma, lo que estamos viendo de forma intensa estos últimos meses es la adecuación o la necesidad de adecuar el marco normativo a esos nuevos objetivos de descarbonización y de eficiencia energética. Estamos viendo, si me permitís la expresión, un frenesí, lo cual es bueno a nivel europeo, intentando adecuar paquetes normativos que afectan al conjunto de sectores, al conjunto de la economía. Si una directiva pudiera tardar años 3, 4 años en ser tramitada, en estos momentos ya la pondré una diapositiva para compartir con vosotros lo que es el estado de tramitación de las múltiples iniciativas que hay. Se está dando, se está produciendo en meses. Por lo tanto, como sector, estamos viendo un proceso de cambio sin precedentes para el que estamos preparados, pero sobre el que tenemos que también ocuparnos. Y sector o un cambio que afecta a todos los ámbitos, desde medidas de emergencia. Hemos visto rebajas fiscales, hemos visto modificación en lo que es la carga impositiva asociada a los consumos energéticos. Hemos visto medidas de protección en contra o para intentar paliar los efectos de la pobreza energética. Estamos viendo medidas encaminadas a descarbonizar el conjunto del tejido productivo, el diseño futuro de la red de transporte y distribución de la mano de los gases renovables, gases descarbonizados, biometano, hidrógeno. El tema de qué solución damos a lo que es las necesidades de calefacción a nivel doméstico o de movilidad, y que se ha traducido en una agenda legislativa muy intensa, muy intensa. Aquí simplemente os he intentado reflejar
lo que tenemos en estos momentos en fase de discusión, de negociación a nivel europeo. Y aquellos aspectos que probablemente saldrán durante la presidencia española. Aquellos otros que probablemente no saldrán y será durante la próxima presidencia belga o una vez celebradas las elecciones al Parlamento Europeo tras la constitución del nuevo Consejo de Comisarios. A nivel de sector, ya se han producido avances. Hemos visto cómo en el mes de septiembre, el 13 de septiembre, se aprobaba la Directiva de Eficiencia Energética, una directiva que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20 y que entró en vigor hace muy pocos días, el 10 de octubre. Después me referiré, pero no tanto a lo que es los contenidos, que también, sino a lo que es el papel que debe tener toda asociación que desde el rigor y la profesionalidad yo creo que tiene que evitar algunos mensajes poco rigurosos, por decirlo de alguna forma, que se han traducido, que se han intentado trasladar en relación a lo que decía o no decía la Directiva de Eficiencia Energética. Lo comentaré después y haré una valoración, sobre todo sobre esas noticias que yo creo que muy sesgadas y con cierta voluntad o que como mínimo han generado cierta desinformación y preocupación sobre si la directiva incluía o no incluía una prohibición explícita a las calderas atmosféricas o a las calderas de condensación de gas. Y veréis que como asociación, desde ese rigor y con colaboración de, pues, obviamente, otras asociaciones, yo creo que es importante el tema de ser capaces de trasladar a la opinión pública esa información veraz, de servicio y que, sobre todo, evite estas situaciones que ya os digo, de confusión. Todavía está en negociación dos iniciativas normativas que incidirán sobre el conjunto del sector, la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios y la propuesta de reglamento de codiseño. Probablemente, teniendo en cuenta lo que es las alturas del año en las que nos encontramos y lo que es la fase de tramitación, no las veremos durante la presidencia española. Y como os comentaba antes, o bien durante los 3-4 meses operativos de presidencia belga, 2024, o ya con el nuevo consistorio de comisarios. En definitiva, más allá de los detalles, momento de cambio, momento de transición, aceleración del cambio como consecuencia de ese shock energético y de la necesidad de avanzar de forma decidida en la conciliación de los objetivos de descarbonización, de eficiencia energética, de sostenibilidad con el contexto y la coyuntura energética existente. ¿Y dónde estamos como sector? Nada, algunas pinceladas que algunos aspectos ya los he comentado. Aquí simplemente, algunos datos del 2022 de coyuntura, de evolución de la demanda, 364 teravatios hora de demanda. Y aquí dos mensajes. El primero de ellos es que, a pesar de la coyuntura de precios que vivimos especialmente en el 2022 y que sin duda tuvo efecto en la demanda industrial, en la demanda doméstica, también la demanda doméstica por las condiciones climatológicas, llevamos una tasa de crecimiento anual acumulativo de los últimos 5 años del orden del 7%. Por lo tanto, nos queda mucho tiempo para el papel del gas en la transición energética. Y un segundo elemento, que quizás menos conocido. Cuando uno ve los datos del 2022, a veces no llega a la opinión pública que la primera tecnología de cobertura de la demanda eléctrica en el 2022, con un 25%, fueron los ciclos combinados. Los ciclos combinados aportaron la firmeza, la seguridad de suministro, la flexibilidad necesaria para un sistema eléctrico con una penetración creciente de renovables. Pero, por ejemplo, verano del 2022, o sin ir más lejos, este último verano, superamos algunos de los meses una cobertura del 30-35%. ¿Y por qué? Porque las renovables eléctricas, sin duda, son una apuesta acertada de descarbonización, pero son intermitentes. Y estos dos últimos veranos, la coincidencia de, especialmente el último, de menor recurso hídrico, menor capacidad de generación hidroeléctrica, situación anticiclónica, olas de calor, por lo tanto, menor producción eólica y una menor disponibilidad de fotovoltaica como consecuencia de la calima africana,
obligaron o conllevaron a la aportación de esa firmeza de los ciclos combinados en la seguridad de suministro. Yo creo que es un segundo elemento que quería trasladar, el tema de la aportación. No es una cuestión dicotómica, el sector del gas, el sistema gasista contribuye, facilita a ese despliegue de las renovables. Y mientras no se den respuesta o no se aparezcan esas nuevas tecnologías que sean tecnológicamente viables o competitivamente viables, nos encontramos que van a jugar un papel destacado. El propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo reconoce y mantiene la potencia o el parque de generación térmica de los ciclos combinados en el 2030, porque sabe que es la solución que aporta esa flexibilidad. A partir de aquí podríamos hablar de mecanismos de capacidad o cuál es la situación de los ciclos combinados, pero no corresponde hoy. Por lo tanto, ¿cómo vemos el futuro del sector? Pues lo que os comentaba, el tema de respaldo a las renovables, contribución a lo que es la descarbonización en el presente, pero en ese presente con una mayor participación, lo comentaba antes también, de lo que son los gases renovables, biometano, blending de gases renovables, hidrógeno, biometano en la infraestructura existente. Tenemos ese gran activo que nos permite una solución eficiente en costes y, sobre todo, en un escenario donde, sin duda, esos gases renovables van a tener un peso mayor en los próximos años dentro de lo que es esa demanda de gas natural. Y aquí, yo sinceramente creo que tenemos una gran oportunidad de la mano de los gases renovables. Gases renovables donde, para que os hagáis una idea de la magnitud, de la dimensión de ese potencial, en el caso concreto del biometano, hicimos un análisis del potencial existente en España, de aprovechamiento de esos residuos orgánicos, de aprovechamiento de esa biomasa forestal, de aprovechamiento del potencial que existe en los cultivos de rotación para la producción de biometano. Un biometano que está en la agenda política a nivel europeo. Lo comentaba antes, Repower Europe fija un objetivo del 10% en el 2030 de cobertura de la demanda de gas natural con ese gas renovable. Y en el caso de España, donde tenemos uno de los 3 mayores potenciales a nivel europeo, 163 teravatios hora. Y podéis pensar, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Yo simplemente 2 datos. Con ese potencial, sin duda, podríamos descarbonizar toda la demanda doméstica, toda la demanda residencial, sin necesidad de adecuar lo que son los equipos finales. Con ese potencial podríamos descarbonizar cerca del 45% de la demanda de gas natural. Por lo tanto, tenemos un problema, el de la gestión de los residuos. Tenemos un residuo que es susceptible de convertirse en un recurso, tenemos el potencial para generar empleo y riqueza en el territorio y tenemos el potencial para dar respuesta a los retos de la descarbonización con una alternativa que es eficiente y viable en costes. Volveré sobre esta última cuestión en los últimos minutos cuando aborde lo que es la situación de las calderas de alta eficiencia o calderas de condensación. Nada, simplemente la presentación es extensa, iré relativamente rápido porque me quedan 6 minutos y no quiero robarle el tiempo a los excelentes ponentes que continuarán con esta sesión. Aquí simplemente un mensaje. Ese potencial, obviamente, teniendo en cuenta lo que es la importancia del sector primario, la extensión geográfica de cada una de las comunidades autónomas, lo que es la relevancia de cada una de los de vacuno, de porcino, en cada una de las comunidades autónomas, la disponibilidad de ese residuo, tienen mayor o menor potencial. Pero a mí, más que el gráfico que tienen a la izquierda de cómo se distribuye ese potencial por comunidades autónomas, personalmente me gusta más el de la derecha. ¿Y qué quiere decir el de la derecha? Quédense con la cifra que comentaba antes. Europa debe tener el 10% de biometano en su demanda de gas natural en el 2030. Incluso aquellas comunidades autónomas que disponen de un menor potencial cubrirían el objetivo que plantea la Comisión Europea. Por lo tanto, trabajemos conjuntamente con las administraciones, el conjunto del sector, instaladores, distribuidores, comercializadores, en lo que es el despliegue de ese potencial. Y un potencial
que no es que lo diga Sedigas, que lo ha hecho con todo el rigor, y tienen ustedes el informe gratuito a su disposición en nuestra página web. Previamente a la presidencia española, en el informe para la presidencia española de la Comisión Europea o más recientemente en el análisis del potencial que existe en España, la propia Comisión Europea le recuerda a España que tenemos un potencial a 2030 para cubrir el 13%, no el 10%, el 13% de la demanda de gas natural. No lo dice Sedigas, lo dice la propia Comisión Europea. Y en eso estamos trabajando como asociación, conjuntamente con todos los actores, a la hora de desplegar ese potencial. Aquí tenéis lo que os comentaba antes, las 9 plantas existentes. Voy a ir rápido porque me quedan 5 minutos. El potencial asimismo, dentro de esos gases renovables, también de la mano del hidrógeno renovable. Y donde nuestra visión como asociación es que sin duda el gran reto es conectar la oferta con la demanda. Tenemos un reto de competitividad en costes en la producción del hidrógeno renovable, pero tenemos un segundo reto que es crear un ecosistema, un mercado del hidrógeno. Y yo creo que aquí van a caber todas las posibilidades. Habrá infraestructuras dedicadas en los valles del hidrógeno. El valle del hidrógeno que tenemos aquí en el País Vasco sin duda es una excelente muestra. Habrá infraestructuras con blending que permitirán ese aprovechamiento de lo que es ese hidrógeno para conectar oferta y demanda. Y simplemente en la misma línea que el biometano. Tenéis en la parte derecha lo que son los proyectos estratégicos a nivel europeo que se presentaron a las diferentes convocatorias que ya han tenido lugar y simplemente un mensaje del 20% de los consorcios o el 20% de los consorcios adjudicatarios son españoles. Tenemos la tecnología, tenemos el recurso, tenemos la capacidad de convertirnos en un hub de los gases renovables, tanto de la mano del biometano como del hidrógeno. Y nada, y simplemente algunos mensajes en estos últimos minutos que me quedan en relación a lo que es el sector de la calefacción. Creemos que tenemos la capacidad de descarbonizar conjuntamente con otras alternativas y que sin duda se verán a lo largo de este congreso, pero donde lo que tenemos que atender son las características, las necesidades de nuestros clientes y donde sin duda el biometano constituye una excelente oportunidad para la descarbonización de las necesidades domésticas. Aquí simplemente algunos de nuestros posicionamientos, tanto en lo que es el potencial del biometano, el potencial que tiene para la descarbonización de la demanda doméstica o más recientemente para lo que es nuestra valoración de la necesidad de soluciones basadas en la neutralidad tecnológica que pongan en valor todas las alternativas existentes. A nivel de asociación, y esto es muy reciente, lo presentamos el jueves pasado, creemos que tenemos que poner en valor esas calderas de alta eficiencia, esas calderas de condensación que ya están preparadas para funcionar con biometano y ya están preparadas para funcionar con porcentajes de hasta el 20% de hidrógeno. Os invito a que entréis en la página web de Sedigas con toda esa información y con un análisis detallado que yo daré ahora muy breves pinceladas, un análisis de lo que es las alternativas de descarbonización de la calefacción en los domicilios que hemos realizado conjuntamente con Arthur de Little y que presentamos el pasado jueves. Un estudio que ya se venía realizando antes de que surgieran todas esas noticias que comentaba antes sobre el tema de la interpretación maliciosa o no de lo que decía o no decía la Directiva de Eficiencia Energética, pero donde nuestro mensaje como sector es: tenemos ese potencial, las calderas están preparadas para lo que es la descarbonización de la mano de los gases renovables, del biometano, es la solución más eficiente en costes. El tipo de equipo per se no confiere el carácter renovable o no, lo confiere el combustible que utiliza ese equipo y además teniendo en cuenta lo que son las características de nuestro parque de viviendas, teniendo en cuenta las características económicas de nuestra sociedad. ¿Es una respuesta o es una solución eficiente? Yo la semana pasada, cuando presentábamos este estudio, simplemente daba 2 datos. El ahorro medio de una familia española son 9.000 euros. 9.000 euros. Por lo tanto, habrá algunos que probablemente tengan la opción de descarbonizarse apostando por una solución eléctrica.
pero habrá otros donde esa opción de descarbonización no está al alcance de su bolsillo. En este sentido, sin demonizar, porque me gusta, a nosotros como asociación no nos gusta entrar en esos debates que creemos que son estériles. Tenemos que apostar por todo, Y donde el parque de edificación, con unas viviendas donde el 70% de las viviendas tienen menos de 80 metros cuadrados, habrá algunas soluciones que tendrán un mejor recorrido que otras. Nada, simplemente ya he culminado. Tenía previsto aquí hablar de las ventajas de las calderas de condensación ante este público tan destacado y tan experto. No creo que merezca, y más como un economista me metería en un terreno desfangoso, con lo cual no voy a hacerlo. Sí que me gustaría, y la presentación está a su alcance, el tema de avanzar. Es nada, 30 segundos, voy a robar 30 segundos al siguiente ponente, ruego me disculpe. Compartir con vosotros un análisis, un estudio que realizamos a nivel interno, un estudio demoscópico con 40 dB. Un estudio donde lo que queríamos percibir era el tema de cuál era la visión del consumidor. A veces nos olvidamos de cuál era la visión del consumidor. Vosotros lo tenéis muy claro porque obviamente estáis en directa relación con ellos. Y aquí simplemente el tema de tenemos un consumidor que está preocupado y comprometido con la transición energética y con la descarbonización. Por descontado, no es un consumidor que sea ajeno a lo que está pasando porque además lo está viviendo. Pero donde cuando tú le preguntas si tiene previsto cambiarse lo que son los equipos de calefacción y si no lo tiene previsto, cuándo estaría dispuesto a pagar por ese nuevo equipo que dé respuesta a sus necesidades térmicas, vemos que, pues lo veis vosotros, más allá del 9.000 euros, 1,4% de los consumidores españoles, menos o alrededor de 1.500 euros, el 70% de los consumidores. Esta es una realidad que no podemos obviar. Lo hemos visto en Alemania, si habéis seguido el debate, con el tema de una propuesta de eliminación de prohibición de las calderas y que por poco se lleva por delante a un gobierno tripartito, teniendo en cuenta la negativa, el rechazo popular. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos que hacer nada? No, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, aportando soluciones que den respuesta y tomen en consideración las características de ese consumidor y de ese ciudadano. Y donde sin duda, y acabo con esta, los gases renovables, cuando se le planteaba la opción, la posibilidad a ese consumidor preocupado por la descarbonización de apostar por una caldera que cubre sus necesidades térmicas, que es una solución descarbonizada y además responde al potencial que tenemos, el 85% le parece una solución muy eficiente. Sin duda el reto es mayúsculo, tenemos que trabajar conjuntamente y yo creo que obviamente el papel, la profesión de instaladores tiene un gran futuro apostando por la sostenibilidad y trabajando conjuntamente con ese cliente, dando respuestas a todas sus necesidades. Muchísimas gracias.